Podemos, del otro lado, pregunta aquí, están llegando más preguntitas. Vamos a ver. ¿Podemos encajar Apocalipsis 10 y 11 con la identidad y la misión del remanente? Sí. Ya. Como usted nos pregunta, justifique su respuesta. La justificamos ahora. Vamos a leer el texto, porque no quiero hablar de memoria. Sí, sí. Permíteme abrir la Biblia aquí mismo. Miren, Apocalipsis 10, Apocalipsis 11 son profecías que se relacionan directamente al surgimiento del remanente que va a surgir en el Apocalipsis 12. Aunque no se menciona la palabra remanente allí, sí hay. ¿Cuáles son los textos específicos? 10 y 11 de Apocalipsis 10. Sí, que dicen: tomé el librito en la mano del ángel y lo devoré, y fue a mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas, y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Claro, nosotros hemos interpretado el librito como la esperanza de la venida de Jesús, que para nosotros fue difícil aprenderla, fue un chasco. Al principio fue dulce y luego fue muy amargo. Pero después del chasco, después de que en el 22 de octubre del 1844 esperamos la venida de Jesús, el Señor relanzó la iglesia. Ahí surge el remanente. Ahí Dios elige a su pueblo y le dice: profetiza, levántate y profetiza otra vez. Esa proclamación de esa frase, debes profetizar otra vez, implica la proclamación del mensaje de los tres ángeles. 2 preguntas, 3 preguntas, dice así. Esta es muy subjetiva, pero objetivamente, ¿qué se puede hacer con los líderes que a veces parecieran no dejar que la obra avance? Los mandamos a la quinta paila. ¿Qué podemos hacer con los líderes que a veces parecen no dejar que la obra avance? Oren al Señor. Pónganlo en las manos de Dios. Pero yo creo que el que impide que la obra avance no viene de Dios. El que es egoísta, hay líderes que son autoritarios, egoístas, complicados y son una obstrucción para la iglesia. Yo creo que no viene de Dios. ¿Y qué hay que hacer con lo que no viene de Dios? Hay que mandarlos a orar y consagrarse, pero no deben estar al frente de la iglesia. Pero no lo estoy mandando a pelear con nadie, ¿eh? Pero necesitamos conciencia, conciencia. Yo me he ganado muchísimos hermanitos que se enojan conmigo porque yo a varios líderes le dije: usted renuncia, hoy debe renunciar, porque son obstrucciones para el pueblo. Pero yo tengo que examinarme, no sea yo la obstrucción también. No sea que yo tenga un deseo egoísta yo y tenga un problema personal con él y le haga un daño a él. Entonces yo daré una cuenta ante Dios. Pero si él está obstruyendo la iglesia, no viene de Dios. El líder va con su iglesia. Muy bien. No se para en el camino a decir: si no es como yo digo, aquí no se hace. Porque eso está muy mal. ¿Me da tiempo a hacer una historita rápido? No. Sí. ¿Saben qué? ¿Saben qué me pasó una vez con un hermano que me estaba dando mucho problema? Un primer anciano. ¿Algunos de ustedes son primer ancianos aquí de su iglesia? ¿Solo un primer anciano hay aquí?
Ah, bueno, parecieron los otros. Sí, ¿por qué usted no me dijo? Primer anciano, así como usted. No. A usted lo amo en Cristo y a él también. Y él se enojaba, era un tipo, era un cristal, se enojaba por todo conmigo. Por ejemplo, si yo llegaba a la iglesia el sábado un día, yo fui a la iglesia y tenía un campamento de jóvenes y hablé con el director de jóvenes para que promoviera el campamento entre los jóvenes. Pero yo iba a predicar otra iglesia, yo tenía 8 iglesias, hablé rápido con el director de jóvenes ahí, como que me paro ahí y me fui, y él se puso celoso porque yo no hablé con él. Cada vez que había nombramiento, el tipo era un caos, porque él quería quedar como anciano, no como anciano, como el primer anciano. Y un día yo le dije, mira hermano, lo fui preparando mentalmente. Usted no va a hacer más. Pero él salió más astuto que yo. Porque yo todavía creo que Dios dirige esta iglesia. Y yo creo ciegamente eso. Yo creo que cuando una junta se reúne y oró, lo que salió de ahí para mí es palabra de Dios. Así que cuando yo iba a los nombramientos, oraba y no intervenía en nada. Dejaba que la junta decidiera. Como él sabía eso, él dio una arenga en esa junta después de mi devocional. Y habló de los líderes egoístas que buscan el centro de todo y ya. Y dijo, aquí tenemos que hacer un voto delante de Dios. Aquí nadie va a votar por sí mismo. Nadie. Y los hermanos comenzaron a llorar. Porque él comenzó a hablar de la entrega, de que el Espíritu Santo dirige esta junta. Nadie. Y él comenzó a llorar también. Nadie debe votar por sí mismo aquí. Hay que pensar en el otro. Y yo me puse feliz, porque yo dije, el hermano, todo lo que hablé con él le cayó. Y lo voy a cambiar. ¿Ya qué pasó? Cuando contamos los votos, eran escritos. Habían 15 miembros en la junta y 15 votaron por él. Él nunca sospechó que todos votarían. Y ahí se descubrió que él mismo votó por él. Después de llorar ese sinvergüenza. Y ahí yo le dije, ¿sabes qué? Mentiroso. Te voy a dejar a ti solo que decidas. Yo soy el que decido, sí. Pues yo acepto la nominación. Esto es de Dios. Al mes llevó una carta, el Espíritu Santo lo inquietó. ¿Sabe qué hizo esa iglesia después que él renunció? Como la espuma así. Hoy en vez de una iglesia, ahí hay 2 distritos. No 2 iglesias, 2 distritos. Creo que respondí la pregunta. ¿Estaba Judas de etiquetado para vender a Jesús desde el principio? O sea, no tenía Judas oportunidad de salvación. ¿Y cómo debe estar nuestra mente cuando Cristo venga para podernos irnos al cielo? No, nadie está destinado a nada. Y Judas tuvo oportunidad de salvación aún después que vendió a Jesús. Pero no la aceptó. Simplemente. Pero nadie está destinado a nada. Sin embargo, Jesús sabía que alguien de los de él lo iba a traicionar. Pero no, el que Jesús supiera eso no destinaba a Judas. Pero repito, aún después, señores, ustedes se han puesto a pensar que lo que Pedro hizo fue peor que lo que Judas hizo. No sé si lo han puesto a analizar. Pedro no negó a Jesús solamente. Pedro maldijo a Jesús.
Judas nada más lo vendió y lo traicionó. Ambos tenían la misma oportunidad. Uno la aprovechó, el otro la desperdició. ¿Y nuestra mente cómo debe estar para poder ir al cielo? Nuestra mente debe estar consagrada, limpia, higienizada. No solo nuestros actos, nuestra mente tiene que ser, como dice Pablo, santificada. Porque a veces mis acciones de aquí para afuera es fácil ser santo, ¿oyeron? Pero aquí adentro, ser santo es difícil. Pero Dios quiere una mente higienizada. Y uso la palabra higienizada porque hay tanta basura que nos pasa por la mente. Y la Biblia dice todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro. Si hay virtud alguna en ello, en esto pensad. Apocalipsis 12:4 son el mismo evento con el versículo 7 y 9. Apocalipsis 12:4 sí, con los versículos 7 y 9 son el mismo evento. ¿Los podemos encajar allí? Es la de la profecía, ¿verdad? La del tiempo profético. La cola arrastró la tercera parte. Apocalipsis 12, 3 y 4. 12:4 y Sí. los versículos 7 y Sí, 9. el mismo evento refiriéndose a la caída de Lucifer y de la gente que él engañó y arrastró hasta la tierra. La gente no, los ángeles. Sí, son el mismo evento. Ok, si alguien encontró algunas gafas por allí extraviadas, son de la hermana. Mira, ¿son esas, sí? Muy bien. Aquí hay una pregunta. Bueno, voy a leerla sin sin prejuicio. Si alertar al mundo del triple mensaje angélico lo proclamamos, nos van a perseguir. ¿Cómo hacemos para que nos dejen proclamar en la iglesia este mensaje? A las iglesias este mensaje. Repítelo. Nos van a perseguir si decimos todo esto que... lo voy a leer textualmente, doctor. Si alertamos al mundo del triple mensaje angelical o angélico, si lo proclamamos, nos van a perseguir. ¿Cómo hacemos para que nos dejen proclamar en las iglesias este mensaje? No sé a quién se refiere con que lo van a perseguir o quién lo va a perseguir. Nadie te va a perseguir por decir que Cristo viene pronto y que estamos ya a la puerta de eso y que estamos viviendo en el juicio investigador. No creo que haya persecución por eso, aunque nosotros esperamos tiempos difíciles para el pueblo de Dios. La otra pregunta, ¿cómo lo hacemos para predicar en la iglesia? Yo creo que hay que ir a las iglesias y decirlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces usted cree que está predicando el mensaje de los tres ángeles y la gente lo ha reducido a esos mensajes sensacionalistas. Como un hermano que era líder de una de mis iglesias, todos los días me preguntaba, pastor, ¿cómo está el Papa? ¿El papá de Y yo quién? le decía, yo no vivo con él. Supongo que debe estar bien. En ese tiempo era Juan Pablo II. Ahora está malito, el de ahora. Pero yo todos los días me preguntaba, yo qué sé yo. No, que la verdad presente. ¿Qué verdad presente? Diga que Cristo viene y ya. ¿Por qué hay que atacar a otros? ¿Quién nos hizo jueces de otras religiones? Yo lo apagué. ¿Y quién también nos da el aval para predicar de eventos que aún no han ocurrido y que a veces no dominamos la profecía bien y salimos a hablar como pericos? Papagayos, no sé cómo se llaman aquí. Cotorras. Sí. Loros, pericos, tal cual. Así. Que dije así una vez en un lugar y dice, no, eso no, pastor. Es que no es a la iglesia, que no sé, pero por si acaso es al mundo entero que hay que predicar. Y hay que preguntar, hay que predicar y hay que proclamar, pero tenga cuidado. Porque a veces nosotros nada más vamos a decir, no, que viene una ley dominical, no, que ya se firmó en tal lugar. Y lo vemos en Facebook y ya queremos decir, ay hermano, ya sí fue, ya sí.
Trump ya la firmó. Y es mentira. Vamos a cambiar el contenido, ¿qué le parece? Salga, proclame, no en la iglesia, en la esquina, en todo lugar, en el club, en la casa, al vecino, en la cancha, a donde usted vaya, en el trabajo, en la finca, a donde sea, salga, cambie el contenido. ¿Cuál es su mensaje? Cristo viene. Estamos viviendo en un tiempo de juicio. Decide hoy, porque mañana puede ser tarde. ¿Quieres una vida mejor? Ven a Cristo. Jesús viene pronto. Deje que los muertos entierren a sus muertos y que las leyes vengan solitas y que Dios nos agarre fieles. Pero el mensaje que hay que dar es el advenimiento de Jesús, no las leyes dominicales y la persecución y no sé qué. Muchos predicadores famosos, ay hermanos, con eso, especulaciones, mentiras y poca Biblia. Usemos más la Biblia. Ok, pastor, 3 últimas preguntas, doctor. Durante años la iglesia ha venido teniendo algunos cambios en teología. ¿Cuáles fueron los cambios que se dieron en la teología adventista en 1950, cuando la iglesia iba a ser catalogada como una secta para los evangélicos? No hubo un cambio doctrinal. Se estaba descuidando una parte. Y como a veces nos vamos de extremo a extremo a veces. A veces vamos por la orilla derecha y nos dicen, métase un poquito más para el medio, y nos vamos para la orilla izquierda. Hay que mantenerse en el centro. La iglesia estaba haciendo tanto énfasis en la santidad por nuestras propias fuerzas, en vivir vidas puras, en aprender a mejorar la vida, y definió la santidad como algo que yo puedo ir logrando poco a poco, y por ahí hay algunos indicios que se llaman última generación, que es un engaño también, que tienen que tener cuidado con eso. Yo me muevo en todo este territorio del Caribe y Centroamérica, normalmente hablando de eso. En un mes tengo una conferencia sobre el Espíritu Santo y la última generación. Pero les puedo decir que no hubo un cambio en el contenido, sino un cambio en el énfasis. No estábamos dándole el énfasis correcto y los evangélicos nos identificaron. No digo los evangélicos, estoy hablando de toda la congregación protestante, todos, bautistas, pentecostales, evangélicos, metodistas, etc. Dijeron, los adventistas no son cristianos, los adventistas son sabatarios, no creen en Jesús, creen en Elena White. Fundamentan sus creencias no en la Biblia, sino en los libros de Elena. No creen en la justificación por la fe, creen más en la santidad por las obras. Entonces la iglesia decidió delegar unos eruditos para conversar con teólogos de otras denominaciones y demostrarles a ellos que nosotros sí creemos en la justificación por la fe y que sí tenemos fundamento bíblico y que nuestro fundamento doctrinal en lo absoluto no es en Elena White, es en la Biblia. Entonces, hubo cambio de énfasis porque algunos, en vez de irnos al centro, nos fuimos para el otro extremo, y entonces dijimos, vamos a hacer como ellos. Reducimos la predicación doctrinal, la predicación escatológica, y hablamos más de la justicia por la fe, del amor y todas estas cosas. Que es bueno, sí. Que hay que hablarlo, claro que sí, pero hay que tener un equilibrio en ambas cosas. No hubo cambio doctrinal, hubo un cambio de énfasis. ¿Quedamos claros ahí? Sí. Y esta pregunta entonces respondió, tenemos que estar purificados antes que Cristo venga, y usted entonces lo tocó allí. Claro que sí. ¿Qué significa purificado? ¿Quién te purifica? ¿Tus esfuerzos? Que tú no peques. Todo eso es mentira. La purificación de tu vida lo da la sangre de Cristo
Jesús. Báñate de su sangre todos los días y no tengas miedo, que tú estás seguro para el reino de los cielos. Apocalipsis 14:13 dice, muere, pero sus obras con ellos continúan. Así es. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿En qué sentido tus obras continúan después que tú mueres? O sea, que quedan vivas las obras. Eso está hablando en el contexto del juicio. Usted sabe que el juicio investigador comenzó con los muertos. ¿Y qué es el juicio investigador? Esa es la última pregunta ya. Una pregunta y una recomendación. Ya. Esa última... ¿qué es el juicio investigador? El juicio investigador son dos cosas. El juicio investigador es un proceso a través del cual Dios hace transparente cómo Él trabaja con cada ser humano. Y hay registros en el cielo donde está el libro de la vida, donde están nuestros nombres escritos. Y está el libro de las memorias donde se registra todo lo que tú haces, los pecados que se te borran, las acciones que haces. Cuando una persona murió, Dios abre los libros ante el universo, porque nosotros no vivimos solo en el universo. Dios tiene seres creados en todo el universo. Dios abre los libros y permite, muestra, incluyéndonos a nosotros, que lo vamos a hacer en el milenio, muestra cuál fue el proceso suyo. ¿Por qué Él se salvó? ¿O por qué yo me perdí? Eso se llama juicio investigador. Dios entonces vindica su carácter. La gente ve cómo Dios es tan amor y trabaja con los demás. Y en algún momento pasa con los vivos. No sabemos cuándo el juicio iniciará con los vivos. Y porque los vivos que no van a morir, eso será muy poco antes de Cristo venir. Sus casos se cerrarán porque no van a morir. Los 144,000, que son esa última proclamación, ese último pregón que espera Jesús con vida. Ojalá que usted y yo estemos ahí y nunca experimentemos la muerte. Entonces hay que cerrar el caso de los vivos. Y también se pasa a juicio. Por eso hay un momento en que se cierra la gracia. Entonces, donde algunos dicen, pero entonces cuando se cierra la gracia, Dios dice, el que sea justo, siga siendo justo. Y el que es injusto, siga siendo injusto. Quiere decir que ya no hay justificación por la fe. Quiere decir que ya nosotros vamos a vivir por nuestros propios méritos. Por eso hay que ser perfectos. Eso es mentira, no diga amén. Nunca viviremos sin el baño de la justicia de Cristo. Que Cristo cierre la gracia significa que no hay oportunidad para nuevos arrepentimientos, pero no significa que su gracia y su justicia dejan de ser efectiva en la vida suya y en la vida mía. Usted nunca se va a salvar por sus méritos, ni su logro, ni su santidad, ni su perfección. Siempre seremos incompletos. Usted y yo nos salvaremos por la gracia y la justicia de Cristo. Y aunque Cristo no esté en el santuario porque salió a buscar a su pueblo, Cristo no deja de ser nuestra garantía para la salvación. Ahora, ¿qué significa que sus obras siguen? Porque cuando usted muere, todavía en los libros del cielo, su caso sigue abierto y sus obras son vistas para vida eterna o para muerte eterna. ¿Nos dimos a entender? Sí. Ustedes son brillantes. Listo. Zacarías 13, 8 y 9 dice acerca de los 2 tercios que serán exterminados y el otro tercio quedará en ella.
¿En qué tiempo se aplica? ¿Podemos aplicar o se aplicó Zacarías 13, 8 y 9? Tú sabes que esa pregunta me la hicieron anoche y yo no me la sé. Ah, bueno. Entonces, ¿qué cosa? Perdóneme que no me sé eso. Entonces, ¿qué hace? Sí. Sí, pero tus obras seguirán después que mueras porque están en el registro del cielo y van a decidir tu vida o tu muerte eterna. Eso es lo que dice Apocalipsis. Ok. Un consejo final, doctor, para aquellos líderes que a veces se sienten que están trabajando solitos, pareciera que más nadie estuviese, les toca hacer de todo, psicólogos, maestros, evangelistas, y a veces sienten que están haciendo solo el trabajo. ¿Qué podremos hacer? Decirle a esos líderes que se sienten solitos. A mí me gusta mucho la visión de Apocalipsis 1. Juan vio a Jesús. Dice que sus ojos eran como bronce, que sus pies eran como llamas, con un rostro reluciente. Y cuando Juan lo vio caminando en medio de 7 candeleros y tenía 7 estrellas en su mano derecha. Y al final del capítulo 1 Juan dice, y los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias, y las 7 estrellas que están en la mano derecha son los ángeles de esas iglesias. ¿Ustedes saben quiénes son los ángeles de las iglesias? Los líderes de esa iglesia. Que nadie tome en cuenta lo que tú estás haciendo, que nadie valore lo que tú estás haciendo. Una vez un pastor me dijo, a mí nadie me ha dicho que yo estoy haciendo bien o mal. Y yo le dije, pero tú no trabajas para gente. Tú estás en la mano derecha de Jesús. Nunca el trabajo de un líder consagrado es pequeño. Aunque usted no lo crea, Dios te ve. Dios te ve con agrado cuando tú sirves con amor. Y por más vicisitudes que pases, dolores, presiones, decepciones, tristezas, no olvides que tú eres una estrella, que estás en la mano derecha de Jesús. Si hay un lugar donde yo quiero estar hoy, es en la mano derecha del Todopoderoso. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Voy a pedirle que se pongan de pie, por favor.